nuevo capítulo de Primera Fuente, el podcast donde el deporte habla sin intermediarios. En este segundo episodio conversamos con Nico Pino, piloto chileno que con solo 20 años ya compite en las exigentes carreras de resistencia y que sueña con llegar a la Fórmula 1. Primero que nada, muchas gracias por darte el tiempo aquí de hablar y de participar en un nuevo episodio del podcast Primera Fuente. Me gustaría saber, para comenzar, cómo llegaste a incursionar en el mundo del automovilismo. Según ahí lo que estuve investigando, pasaste primero por el karting, luego la Fórmula 4, después a las carreras de resistencia. Ahí se me puede dar un poquito de detalle. Bueno, esto partió ya hace varios años, cuando tenía 8, un karting de arriendo para fiestas patrias en Chile. Estábamos aburridos yendo a comprar carne para el asado y lo único que estaba abierto era los karting. Voy, me doy unas vueltas, me enganché con el deporte y desde mi familia siempre me impulsaron a practicar el deporte como un proceso de formación de un niño. Entonces, así es como nació esta pasión de inicio y luego toda la etapa al inicio súper amateur, pero rápidamente empezamos a seguir por la competitividad. Empezamos a correr fuera, primero Argentina, al tiro Estados Unidos, y los que ganaban eran los europeos, entonces nos fuimos a correr a Europa, yendo y viniendo, y a los 13 años tomamos la decisión de irme a vivir solo a Europa, cuando después de un accidente que tuve en karting, preparando el Mundial de Karting en Suecia, que la carrera en 3 semanas, y ya últimos entrenamientos antes de hacer las maletas y viajar el lunes, el domingo, y tuve un choque fuerte. Me fracturé clavícula, costilla, brazos, todo. Y cuando fuimos al hospital, me hacen los típicos movimientos para cachar si estás bien y no podía levantar las manos. Entonces hice radiografía, fractura de clavícula, Nico, no puedes viajar. Y ahí es cuando me puse a aplaudir en el aire diciendo que la radiografía no era mía. Ok, claro. Dolor. Y ahí mi papá se dio cuenta que de verdad me apasionaba esto. Fui igual al mundial de karting, medio fracturado aún, pero me podía mover. No fue mal porque iba sin preparación ya. Eh, Después de 3 semanas sin correr y además fracturado, llegué al mundial directo. Te iba a ir mal igual, pero quería ir. Claro. Y después de eso me fui a vivir a Inglaterra, primero porque tenía que aprender muy bien inglés, que era una herramienta para la vida y además muy importante las carreras. Y luego toda la parte de desarrollo, que en ese entonces todos los equipos estaban en Inglaterra y no estaba el Brexit, el campeonato más fuerte de la Fórmula 4 británica, entonces fuimos para allá. Y justo llegó el COVID y el estallido social en Chile y se bajaron los auspiciadores. Tuve que parar de correr 7 meses y desde ahí empecé a buscar distintos mecanismos de cómo poder financiar mi carrera. Entre medio me puse a trader en cripto, que eso me permitió pagar varias carreras. Por otro lado empezamos a buscar distintos modelos de poder financiar y eso, una vez volví a correr, pasé por primera carrera en GT4 porque llevaba 7 meses sin correr. Por GT4, luego Fórmula 3, los LMP3, los prototipos, y así empezamos a cambiar un poco la estrategia en transformar un piloto versátil, y así es como hemos ido escalando, luego por las carreras de endurance, los GTs, los prototipos, Fórmula E, luego, bueno, todas las oportunidades hoy día que estamos se empezaron a dar luego de un muy buen resultado en 2023, que se aceleró mucho la carrera, y así es como llegamos a hoy día a estar donde estamos. Has pasado por todas las etapas. Bien completo ahí tu preparación. Sí. Bueno, ¿Y es parte de la sí. teoría que seguimos. ¿Y cómo fue el hecho de emigrar a los 14 años a Europa, solo, separado obviamente de tu familia, para perseguir tu sueño? ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, no lo estaba pasando mal porque era lo que quería hacer. Ujú. Sí, era más, pues, ya era un estrés cuando tuve que dejar de correr, estaba solo en Europa. Ujú. Eh, Entre el estrés que vas viendo a los otros pilotos que siguen avanzando, tú estás atascado, sin correr, no podías viajar, no Claro. podías hacer nada. Entonces te sentías atascado mientras el resto seguía avanzando. Entonces, por ese lado fue un poco más duro, pero siempre con la convicción de que había que sacarlo adelante. Ya. Entonces, fue una decisión mía, pero igual mi papá me dejó de quedarme allá mientras no estábamos corriendo, porque tenía más chances de volver a correr si estaba allá.
Y dentro de eso empezamos a... eh, era una manera de volverse un adulto chico. Ujú, claro, claro. Tenía que aprender a viajar, perdí millones de vuelos, trenes, perdía los pasaportes, me perdía, no entendía los idiomas, era tímido, entonces tenía que empezar a preguntar, pedir ayuda, Claro, cosas que claro. no hacía antes, cuando estaba moviéndome, con, yendo y viniendo porque siempre alguien me acompañaba. Entonces todo eso lo hacía, le agregaba el grado de dificultad. Ya, o sea, full perseverancia de tu parte, ahí comprometido con lograr tu sueño en otro país, otro idioma. Sí, bueno, era parte del trabajo que había que hacer. Impresionante verlo así, muy maduro para tener 14 años. Sí. Y también estuve ahí investigando, las carreras de resistencia en el automovilismo demuestran obviamente aún en mayor medida la importancia del trabajo en equipo, porque obviamente los equipos tienen que lograr recorrer la mayor cantidad de kilómetros en las horas que dure la carrera, ya sea 6, 8 o la mítica de 24 horas. Aquí me gustaría saber cómo es la coordinación con los equipos de pilotos, de ingenieros, mecánicos. Mira, en todas las carreras el trabajo en equipo es igual de importante. Al final, si es que los mecánicos cometen un error, los ingenieros cometen un error, el piloto comete un error, falla la estrategia, muchas personas creen que es el auto, la máquina, y luego que es el piloto el que hace la diferencia. Al final no es así. Un milímetro de diferencia en la altura y te puedes volver lento. Claro. Puedes perder segundos con un Ujú, milímetro que esté mal. Entonces es súper detallado el trabajo y así mientras más avanzas es más detallado aún. Y tener un buen equipo hace siempre la diferencia. En la resistencia sí hay más chances para cagarla, ujú, porque hay más pit stop, hay más autos, son más horas, hay más variables, son tres pilotos. claro. Entonces, tener un buen equipo, confiar en tu equipo es súper importante porque eso además te mantiene concentrado y te da calma que mientras estás arriba del auto, estás haciendo un buen trabajo. Ujú, Porque si estoy en, no sé, en las 24 horas de Le Mans, me bajo del auto, ahora le toca a mis compañeros durante 4 o 6 horas seguidas, y yo tengo que ir a descansar, no vas a poder descansar de manera correcta, porque estás pendiente o estás claro, nervioso claro. de algo distinto. Entonces el trabajo en equipo para, al final, también para el resultado final, es súper importante porque en esta época, en esta era del motorsport, o en la era de resistencia, Ujú, si es que ves las últimas 24 horas de Le Mans, que no llovió, hubo durante 12 horas toda carrera limpia, hasta que chocaron algunos POs y algo así, pero ujú. no hubo un safety car en toda la carrera. Claro, ok. Y todos los autos, los hypercar habían terminado. O sea, eso no pasaba antes. Ujú, Antes los primeros tres, con suerte, terminaban en la misma vuelta. Entonces el nivel se volvió súper alto. Eh, Cualquier error en el pit stop, segundo, lo que pierdas, salirse de pista te puede costar la carrera a ujú. este nivel. Al igual que en la Fórmula 1, si es que el pit stop te salió lento, te puede Claro, los quitar. segundos cuentan finalmente también. Sí. Eh, entonces hoy día las carreras de endurance se transformaron en una carrera sprint de 24 horas. Claro. Y ahí el auto, me imagino que es un auto, o sea, no hay un auto de repuesto, digamos. Es el auto que tiene que durar las 24 horas, el mismo que To- manejan los tres pilotos. Hoy día sí, el auto es el que tiene que durar las 24 horas. Hay ciertas piezas que puedes cambiar en el caso que llegasen a fallar, pero con el tiempo que pierdes cambiando la pieza ya perdiste la carrera. Claro, es una resistencia tanto de los pilotos propiamente tal como del auto también, para Como el ponerlo a auto. prueba. Sí, bueno, es una tradición, una oda a la máquina, básicamente. Desde ahí nace Claro, claro. Le Mans, una carrera de tradición, porque si uno ve correr durante 24 horas, y es más de 24 horas, porque uno está despierto, tiene que hacer trabajo desde el día anterior, todos quedan rajas. Al Sí. final, si es que te fue mal, eh, estuviste 24 horas sin dormir, hay gente que lo termina pasando mal, Mm. cuando las cosas siguen saliendo mal. Pero si es que ganaste, todos terminan estando felices. Pero si es que pierdes la carrera en la última vuelta, también. Claro, claro. O por un eh, detalle que tú puedas haber cambiado. Exactamente, pero hoy día es una tradición. Y Ujú. además es una prueba para ver las nuevas tecnologías, que hoy día, bueno, duran 24 horas todos. Claro.
Impresionante. Y es una carrera mítica, ya lleva como 100 años. 102, 102 Claro, años. claro. No son 100, son 100 ediciones, pero son 102 años. Sí. Porque hay Perfecto. más años que se cortó, creo que por guerra y eso. Claro. Y hablando un poquito ahí de cómo es el tema de la preparación, ¿cómo son tus entrenamientos para prepararte para competir? Y si me puedes comentar un poquito de cómo se diferencian, por ejemplo, con los que tú hacías, obviamente, Fórmula 4. Mira, el automovilismo es un deporte bastante particular porque no es un ejercicio en concreto el que te vaya a hacer un mejor piloto. Ujú, Correr más kilómetros no te va a hacer mejor piloto. Andar más kilómetros en bicicleta tampoco. Si al final es un conjunto de variables que uno tiene que ir tomando. claro. A diferencia de, entonces, el atletismo, que tienes que correr durante horas, eso es lo que va a hacer la diferencia porque estás mejor condicionado, o andar en bicicleta durante horas. Natación, tienes que nadar mucho. Aquí es un poco distinto porque al final tú igual estás sentado, tu corazón va súper alto entre la adrenalina, el calor, que igual tienes que hacer fuerza con el auto, la fuerza G, pero es distinto el tipo de fuerza que uno hace y cómo llega a esas pulsaciones. Entonces, porque hay pilotos que llegan a estar a 170, 180, en las largadas hasta 190. Generalmente yo en las largadas estoy bien calmado, tranquilo. Ujú. Sí, eso Eh, muy alto lo otro. es que es normal por la Sí, adrenalina. La claro, adrenalina claro. hace diferencia, pero en el motorsport tú puedes practicar distintas disciplinas que todas te pueden hacer mejor. Entonces puedes hacer escalar, andar en bicicleta, correr, natación, tienes que entrenar el cuello, eso es uno de Ujú. los entrenamientos que tienes que hacer, porque si no, Claro, después de para las rotaciones y la fuerza de gravedad. un... Sí, ahí sí, ahí es uno de los ejercicios que tienes que hacer, sí o sí. El cuello es fundamental, pero todo el resto tú puedes ir variando entre distintos deportes, qué es lo que te da más dopamina, lo que sientas que te falta, desarrollar distintas habilidades. Y después está todo el área cognitiva. Adentro de un auto necesitas la reacción, ser súper rápido también en la reacción en los movimientos, Ujú, y necesitas una capacidad mental súper grande. A diferencia de un Fórmula 4, en tu Fórmula 4 tienes el auto, reparto de frenos y no hay nada más. Luego cuando saltas a Fórmula 3, luego puedes ajustar algunas cosas más adentro, pero no tanto. Fórmula 2, un poquito más quizás en distintos mapas que puedes usar, pero luego cuando, y esto lo noté, la mayor diferencia, es cuando ujú. pasas a Fórmula E o los Hypercar, es otro mundo. Como ya son cosas que tú puedes desarrollar adentro, la capacidad cognitiva que tú tengas afecta un montón, porque tienes que estar pendiente de muchas variables al mismo tiempo. Tienes que asegurarte del setup del auto. Tú puedes cambiar el setup del auto mientras estás manejando. Tienes que reportar a los ingenieros. Tienes que pelear en pista, gestionar el tráfico, gestionar combustible, los neumáticos, eh, las barras, reparto de frenos, control de tracción. O sea, son un montón, y entre muchas variables más, pero hay un montón de variables que tú tienes que ir abordando al mismo tiempo mientras estás manejando, mientras tienes que ir rápido. Claro, sí. Entonces, ya el tema de tú ya no puedes estar pensando en tengo que frenar acá, un poco más allá. Tienes que estar pensando en todas otras variables y lo otro te tiene que salir de manera automática. Ujú. Pero todo el resto es el desafío que uno tiene que hacer. Oh, qué Eh, impresionante. Sí, estar ahí a full con todas las variables posibles que pueden salir. Me imagino exactamente. siempre medio catastrófico, además. Pensar que todo puede salir mal, Todo siempre puede salir mal, claro, pero pero estar uno alerta ahí. piensa, te intentas pegar el plan. Pero eso es una cosa que uno se da cuenta cuando entras al Fórmula E o al Hypercar, Ujú, que en cualquier otra categoría no, no tenías. Lo puedes practicar quizás un poco en simulador, pero todo cambia una vez te subes al auto. Y se requiere mucho entrenamiento y preparación una vez ya lo experimentaste por primera vez para poder llegar bien preparado para las próximas carreras. ujú. Entonces, Daytona sí era un desafío porque estás todo intentando aprender, tienes que además eh, entregar mensajes encriptados, tienes que saberte el alfabeto fonético nato de memoria, cambiar los distintos switch adentro del auto que te piden además los ingenieros. Eh,
preseleccionar algunas cosas, entonces la capacidad cognitiva es súper importante. Y eso en cualquier otra categoría no te das cuenta de eso porque es manejar Total. nomás. ¿Y ahí tú Eh, qué es lo que más crees que te ha servido para practicar? Obviamente entiendo que es un conjunto de cosas, pero para este tema de estar hiper alerta y de que no se te vaya pasando nada, como manera cognitiva. eh, es un conjunto de cosas. De partida, es tan simple como poner una hoja con todos los números desordenados y ir desde el 1 al 100 lo más rápido posible. Ujú, Eso es así de simple. Es qué tan rápido logras identificar las distintas cosas. Hay juegos que uno puede hacer, temas de coordinación súper importantes, multitasking. Eh, Uno cuando ya de trabajo está pendiente de más cosas solo que las carreras también te ayuda, porque eres capaz de manejar dos situaciones claro. distintas y el estrés de distintas disciplinas, pero son las cosas que marcan la diferencia, finalmente. ¿Y cómo ha sido tu experiencia compitiendo en equipos con pilotos también de distintas edades y distintas nacionalidades? Ahí, ¿cómo se traspasa la información? Me imagino que sobre todo este tema de la resistencia, como uno, no sé, el equipo es el que decide quién parte, quizás el tema de quién sabe más, quién tiene más experiencia No, puede triunfar. al final con el equipo lo que intentamos hacer es maximizar a los pilotos, en qué situación pueden rendir más. Por ejemplo, Sao Paulo, al inicio de la carrera, el punto más caluroso, cuando Ujú, el circuito iba a demandar más del neumático, es donde había que gestionar más. Y generalmente yo mantengo el neumático un poco más frío, entonces era un beneficio, podemos ajustar la estrategia. Eh, Soy más limpio en las largadas también, ujú, pero avanzando en posiciones. Entonces, es un conjunto de variables que uno tiene que ver y además siempre nos preguntan. Antes de la carrera nos preguntan quién quiere hacer la largada, porque también es un hito, es una oportunidad para total. uno como piloto. Entonces, si uno se siente cómodo o no, para las clasificaciones, bueno, hoy día hay varias reglas de peso mínimo y como soy un petaca chico, no llego al peso mínimo. Pero estas son las reglas del endurance. Al final, después, pues, si pesas menos, para la carrera es mejor. Ujú, No alcanzo el peso para la clasificación, aún porque tenemos que traer una actualización para clasificación también, ya, para las próximas carreras. Así que veremos cuando llega. Pero dentro de todo son varias variables las que uno tiene que ver y siempre es un tema de discusión cuando uno toma una decisión adentro del equipo. claro. Y me imagino que, claro, como es en equipo con tres pilotos en este caso, ustedes deben pasar harto tiempo conociéndose, viendo obviamente las cosas positivas del uno al otro, para tomar ahí también conocerse a full para también poder entregar y hacer los cambios de manera correcta. Sí, exactamente. Al final está Neyani, que fue campeón de Le Mans, campeón del mundo de Endurance, junto a Porsche, tiene mucha experiencia, está desarrollando ahora varios equipos, entonces Ujú, tiene experiencia para eh, transmitir los mensajes. De mí la aprendí mucho también en el 2023, hemos sido 2 años compañeros de equipo. claro, Entonces es una ventaja tenerlo a él porque empiezas a aprender de manera distinta cómo uno va desarrollando un auto, cómo va interactuando con los sistemas, qué es lo que necesitas. Eh, entonces eso yo creo que ha sido una mega ventaja también que he tenido en mi carrera, es estar rodeado de gente súper buena. total. Y además, si no me equivoco, obviamente aquí tú eres el experto, pero el otro compañero tuyo es argentino, ¿no? Sí, Y también me imagino que debe ser en cierto sentido bueno tener a alguien con costumbres dentro de similares. Siento que igual obviamente llevan mucho tiempo fuera, en Europa, lejos de su familia, pero te debes sentir un poquito más cerca de casa quizás también cuando conversas con él. en realidad me da lo mismo. Cuando ya estoy allá, si es que es alemán, austriaco, Pasa a un chino, segundo plano. ya me da lo mismo al final, es como soy como persona. Pero sí nos llevamos bien, obviamente, si es que no estaría funcionando el equipo, habrían Claro, cambios dentro, pero... Eh,
No, y tiene no hace diferencia. Antes estaba con equipos franceses, más portugués, más latino, eh, pero me llevo mucho mejor o siento que trabajo mejor con los alemanes. Entonces, Ya. depende. Depende también cómo se haga cada uno como personalidad y persona. Claro, más allá, el país no te define, Ah, obviamente. exactamente. ¿Y cómo lidias con la presión de tu entorno y también obviamente propia? Por ejemplo, fuiste el piloto más joven en participar en una carrera de resistencia tan mítica como la que hemos conversado, las 24 horas de Le Mans con 18 años. No hay presión. En general, si eres joven, te quedan varios años Ujú, por delante. Estamos, diría, on time, de dónde tenemos que estar en el punto de la carrera y para seguir la estrategia que tenemos para el futuro. Ya estamos en dos de tres grandes ligas. Está la Fórmula E, el WEC y arriba está la Fórmula Uno y no hay nada más entre medio ujú. a nivel de pilotos, profesionalismo. Entonces, bueno, de hecho para Le Mans habían 19 pilotos de Fórmula Uno en Le Mans. Wow. Entonces, 16 durante toda la temporada, hay otros también que están corriendo en el campeonato de IMSA. Entonces no hay nada más arriba de estos dos. Lo único que queda hacia adelante es la Fórmula Uno. Eh, la dinámica también de las carreras es distinto, pero no hay presión. No, vi una vez un post, la presión es para los neumáticos. No, pero al final hay un plan que lo hemos ido paso a paso, hemos Ujú. trabajado para hacerlo, entonces no hay por qué frustrarse o si es que Ya, sale mente mal. fría ahí, ok. Perfecto, importante tener eso porque muchos deportistas quizás de otras especialidades, por ejemplo, salió una entrevista de Cristian Garín, que él salió campeón de Roland Garros Junior, dijo que la presión fue mucho en su minuto porque quizás tampoco tenía las herramientas y eso te lleva obviamente no a sucumbir y no quizás llegar al potencial que tenías. Puede ser. Igual en el tenis es distinto porque ves a la gente constantemente. Y yo cuando estoy adentro no veo quién Claro, está. claro. Me preguntan, ¿está en la curva? No sé qué tanto. Bueno, igual a veces los veo. Cuando sé que son personas de mi equipo que están dando vuelta, igual siempre los veo. Y veo las teles, pero porque además te dan información las teles Ujú. que a veces puedes no preguntar al equipo para que estén enfocados en algo más. Eh, pero no siento esa presión. Ya, qué bueno. Muy liberador, me imagino también frente, responder a estas preguntas así. ¿Sí? Total. O Y sea, no sé, sí. no sé si sería bueno o malo decirte si hay presión o no. Un poco creo que también activa, pero claro, hay un límite que es bien personal, la verdad. Es que no, yo creo que hay una diferencia entre presión y convicción. Claro, total. Entonces yo estoy convencido que lo podemos hacer. Si es que se hace buen trabajo y resultan las cosas, estoy convencido que se puede hacer, pero no significa que haya una presión. Perfecto. Por otra parte, también el automovilismo destaca pues una disciplina que requiere mucha inversión. Y en tu experiencia, ¿cuál es el costo más o menos aproximado de una temporada en la categoría de resistencia que es la que está actualmente? Costos de Hypercar, un equipo oficial, hoy día están más o menos limitados, pero los equipos se pueden gastar 70 millones Ya. de euros más, Ujú. sin contar todo el desarrollo previo del auto que hay que hacer, más las piezas extra, más los test extra. Entonces puede variar un montón. Total. Antes, cuando era el MP1, las temporadas costaban entre 400 millones de dólares y no había límite de cantidad de personal que podían tener los equipos adentro. Entonces, es sin duda caro. Ujú. Eh, pero cuando uno está dentro de este ecosistema, ve las cosas que se desarrolla, ve a dónde va esta tecnología, es distinto el pensamiento. El costo no se ve como lo vería un chileno, que Claro. es cuál es el retorno de marketing, cuánto ganamos. No, aquí hay una serie de negocios asociados que hay alrededor, conexiones que uno va haciendo, que lo contabilizan también, que no es tan fácil de demostrar Ujú. tampoco.
Claro, quizás no es tan medible como en plata, sí, por decir así, pero Es que obviamente suman cosas. es mucho más, por eso también lo hacen, si es que no estarían invirtiendo en Claro. las carreras. Al final, bueno, puedes buscar en internet también las dos industrias que más afectan en ingeniería, es la aeronáutica, eh, cohetes, Ujú. y las carreras, Fórmula Uno y WEC. Sí, importantes son las carreras cuando uno va a temas de ingeniería, desarrollo, tecnologías. Claro, está ahí Aprende- de punta, probando las nuevas cosas. Wow, Por entrete. ejemplo, nuestros autos usan combustible que no contamina. Wow, claro. Esperemos que Entonces, llegue eso. son híbridos, Sí. no contaminan, podemos cargar combustible en 40 segundos, entonces es un cambio de paradigma y Chile además tiene todo que ver con eso. De hecho, para Chile, que hay un chileno en estas ligas, es súper importante. Pero no se han dado cuenta, hay unas, porque uno cuando ya entra a estas ligas tienes conexiones con, no sé, Stellantis, con el grupo Volkswagen, Ujú. con Aston Martin, con el grupo de baterías, no sé, Total Energies, y todas estas empresas necesitan materiales primos. Y una manera de poder conectar con esas empresas es también a través de las carreras. Es por eso que ellos están allá Claro. también. Una manera de hacer negocios. Al final, si un auto es un metal con ruedas, un metal con caucho, si eso es un auto al final. Ujú. Y así es como se mueven. Pero desde acá, al parecer, no se han dado cuenta. Juntamos a varias personas de Chile importantes, de alto nivel. Bueno, más político, quizás por eso no funcionó, pero o no se movió y aún siguen pendientes desde allá. Pero no se dan cuenta y se pierden oportunidades ahí. Hay distintos emprendedores y distintas empresas más choras, como HIF, que sí están haciendo cosas así y que se mueven por distintas zonas. Claro, más adelantado. Y ahí, en la misma línea, hace unos meses lanzaste tu proyecto NP78, que obviamente yo creo que hace referencia a tus iniciales. Nico Pino Para, 78. El número 78 viene porque Sena, si es que tú ves el documental, él usa el ajá, 77 cuando está en karting. Y yo quería ser el próximo, entonces el 78. muy bien. Hay este proyecto para recibir aportes de inversionistas y auspiciadores para respaldar tu carrera y seguir desarrollándote. ¿Qué te motivó a hacerlo? Que es un poquito también lo que me has comentado. ¿Y cómo ha sido la recepción? Si es lo que has esperado, lo que esperabas o esperabas un poquito más de movimiento. A ver, al final lo hemos estado impulsando, aún no hemos sacado todos los distintos mecanismos al público, pero NB78 básicamente es una empresa que tiene todos los derechos de imágenes económicos y conexos míos en torno a todo lo que tenga que ver con la carrera. ¿Por qué me refiero a conexos? Esto tiene los contratos con equipos, con las marcas, los premios, las carreras, y después hay una serie de contratos asociados Ujú. que uno hace conectando también distintas empresas y además agarrando distintas oportunidades que se van presentando en el torno de las carreras. Como te había mencionado, por ejemplo, eh, perfectamente para una minera puede ser el litio con alguna empresa de Claro, batería o una conectándolos forma ahí directos de conectar. con distintos negocios entre medio. Entonces a eso me refiero con nexos. O por ejemplo, Lewis Hamilton ahora que sacó una película, está ganando hartas lucas con la película, Ujú, esos son conexos también, para dejarlo más claro. ujú, Eh, y creamos esta empresa porque cuando llegó el cohete de estallido social nos dimos cuenta que iba a ser imposible recaudar auspicio en Chile, en especial con los montos que se necesitaban. No venimos de una familia millonaria para pagar las carreras, sí ujú. cómoda, pero no millonaria. Eh, Entonces teníamos que buscar distintas maneras de poder financiarlo. Entonces creamos esta empresa donde invitamos a distintos aportantes, fanáticos, a que sean socios y abrimos la primera ronda hace unos años, donde se sumaron algunas personas que nos permitieron avanzar este tiempo y para este año lanzamos esta segunda ronda, que era por el 20% de la empresa, o sea, todo lo que gane hacia futuro donde delegamos un 10% a público general, sin un ticket mínimo, porque generalmente este mecanismo, este pozo, no es un fondo, es más bien un pozo, tiene distintos funcionamientos. Pero diga, para hacerlo más simple, fondo, eh, tiene, tenía un ticket mínimo.
de cuánto es lo mínimo que uno podía aportar. Pero hablando con distintos emprendedores, entre ellos Hans Wegner, que me había contactado además un tiempo, me dijo, Nico, es harta plata, va a ser difícil de recaudar tanta plata con un par de personas. Entonces, ¿por qué no abres una parte de esta empresa a distintos fanáticos que quieran ser parte de tu carrera con tickets más pequeños? Entonces, a Claro, ver, sacamos esta página que tiene todo bien estructurado, cómo va a funcionar. Pueden hacer sus aportes desde ahí y luego van a ser parte de esta comunidad Nicopino, que además se van a transformar luego en socios de la empresa cuando se llegue a las metas y pasen distintos hitos, eh, que luego nos van a permitir, que además nos va a permitir seguir avanzando en esta última etapa, que pasa a ser 100% profesional. A diferencia de otros deportes, el automovilismo es un deporte donde tú tienes que invertir, invertir, invertir y de repente se da vuelta. No es que de repente paran los gastos claro. eh, o empiezan, no sé, a jugar en tercera, segunda, primera edición, ya ahí le hiciste. Es, llegaste o no llegaste. Es un deporte súper particular, súper cruel además. Mm, No hay muchos asientos. claro. Y además dentro de esos asientos hay pilotos que también llegan pagando por esos asientos. Entonces es súper difícil. Y Ya hoy no, día, no solo el mérito, digamos. no, porque todos los pilotos son buenos. Claro. Al final, para poder estar en la Fórmula Uno no basta solo el talento. ¿Sí? Todos son buenos, todos tienen la capacidad de manejar una Fórmula Uno. ¿Sí? Lo que marca la diferencia es las espaldas que uno tenga detrás. ¿Sí? A espaldas me refiero a apoyo económico, Ujú. tener a los empresarios detrás. Por ejemplo, Carlos Sainz hoy día tiene a Santander, Estrella Galicia, que lo acompaña para todos lados. Antes Santander está con Ferrari, ahora está con Williams, que lo acompañan con él. Apoyo político, que el deporte sea parte de la agenda del país y que tu disciplina además esté siempre dando vueltas, no como algo efímero Claro. o eventos puntuales, porque la única vez que se tomó de verdad en serio el deporte es cuando sale alguien campeón del mundo, pero por su cuenta propia, o cuando los Panamericanos, por ejemplo, que duró 2 semanas y trajo mucha alegría, pero después desapareció. Entonces de eso también se requiere un poco un cambio de mindset. Y además después se requiere una fanaticada. Uno representa una región, una cultura. Como son tan pocos asientos, al final tú representas una región y Claro. eso te hace mucha diferencia cuando uno tiene que seguir avanzando. Y es un poco como lo que ahora llevándolo, mientras tú hablabas, me pensaba, por ejemplo, en Colapinto, en Argentina. Tiene todos los fanáticos argentinos, son Claro. hinchas, lo acompañan a todos lados, se compran la ropa de Colapinto, Exacto, el merch, sí. eh, hacen ruido, tiene Mercado Libre, Globant, YPF, entre otras. Además Ujú. lo está apoyando Bizarrap durante mucho tiempo. Entonces eso es lo que marca la diferencia finalmente. Y el ticket promedio este que, o sea, el ticket para entrar, el que como que democratizaste, por decir así, es de 10.000, si no me equivoco. De 10.000 pesos y desde ahí pueden hacer distintos aportes. Ahora se va a ir expandiendo un poco más la página para que puedan entrar empresas también, puedan entrar sociedades y distintos tipos de personas. Perfecto. Y la página, ahí por si quieres decirla, Es Ticketali, es Ticketali. Ticketali/Creators/Nicopino. perfecto. ¿Y cuáles son tus desafíos para el mediano y largo plazo? Ahí, como te he escuchado, siento que tienes todo bastante estructurado. Me imagino que esto no responde a todo un proceso. Bueno, hoy día ya tenemos las ofertas para el próximo año. Tenemos que ver cuál es la que tomamos, cuál es la que es más estratégica hacia el futuro para mi carrera. Como te había mencionado, ya estuvimos en Fórmula E, en WEC, solo queda hacia adelante Fórmula Uno. Ujú. Entonces, es ver cuál es la mejor estrategia para llegar a ese objetivo. No significa que me guste más o menos, en realidad, si es que me preguntas cuál me gustaría más, Fórmula Ujú. Uno o WEC, te diría las dos por igual, Ya, porque son distintas perfecto. modalidades, son completamente distintos. Por eso es también que hay muchos pilotos que van a estas carreras, porque son atractivas, son entretenidas. Son dos mundos completamente distintos. Pero el objetivo está en las grandes ligas, ya estamos en 2 de 3, pero la que lidera es la Fórmula 1. Entonces ese es uno de los objetivos. Y tenemos un plan para hacerlo. Ahora tenemos que evaluar cuáles son los objetivos, cuál te acerca más a ese objetivo. Ujú.
y continuar con la temporada sin cometer errores, demostrar que pertenecemos ahí, ir mejorando todo el tiempo. Ya sumamos los primeros puntos de Sí, la ahí temporada. en Sao Paulo. Sao Paulo, Felicitaciones por eso. eh, lo pudimos haber hecho mejor. Octavos, yo creo que era posible. Eh, pero no, bueno, más entre medio. Pero da lo mismo. Al final hemos ido mejorando todas las carreras y seguir así, básicamente. Perfecto. Y a nivel personal, ¿pretendes seguir en Europa? No sé si ahora estás viviendo con tu familia allá o siguen estando acá. No, ellos siguen estando acá. Tengo que ir a Europa. Voy a estar acá en Chile unos días y después vuelvo a Europa, seguir Ujú. preparando todo. Y a nivel personal, bueno, seguir trabajando en lo mismo. Ojalá que las cosas que están dando vuelta empiecen a resultar. Hay muy buena recepción por primera vez en toda mi carrera, entonces veremos cómo resulta. Pero casi todo viene desde afuera en realidad, pero al menos están pasando cosas. Eso, importante que pasen. Y pregunta, no sé si tienes algún modelo a seguir, por ejemplo, o tienes alguna relación con Eliseo Salazar, por ejemplo, que hasta el momento es el único chileno en correr la Fórmula Uno. No, y yo creo que nunca la voy a tener, parece que no me quiere tanto. Eh, Está ahí celoso, yo creo, de su récord, quizá. no, no lo conozco. Ya, Eh, Siempre ha hablado pestes de mí desde que ya. tengo 10 años, entonces no, en realidad ni ahí. El, Al final yo estoy haciendo mi propia carrera, Claro, total, diferenciándote. Sí. no tampoco diferenciándome, o sea, en realidad un poco lo mismo, es hacer mi propia carrera, seguir la propia estrategia que tenemos. Tienen todo el mérito de llegar a Fórmula Uno, no todos los pilotos llegan, es súper difícil. Eh, pero si es que me das ejemplos a seguir de Chile o desde afuera. De afuera, o sea, Afuera, como tú creas. o Sí. sea, de general, bueno, en automovilismo te tomaría Senna, Schumacher y Bruce McLaren, Lauda también. Eh, Senna por la manera que era como persona y el apoyo que además daba como compatriota, no solo por el extremo talento que tenía, pero como persona. Era una persona eh, de otro mundo y el tacto que tenía y además el apoyo que daba hacia el país Ujú. y las cosas que hacía distinto, siempre apoyando a los niños además. Bruce McLaren logró armar un imperio como McLaren mientras corría al mismo tiempo y con muy buena carrera. Y Schumacher por la manera que armaba el equipo, la manera que trabajaba alrededor. Y luego en otras disciplinas te tomaría, no sé, Nadal Ujú. y Federer. Nadal porque corre a todas las pelotas. Federer es un reloj suizo. Se transformó, pasó de ser un pendejo desordenado a alguien Claro. perfecto, literalmente. Hace luego en la manera que se vestía, que hablaba, cómo se presentan los eventos, en disciplina trabajando para ser el mejor. Entonces, eso al final son cosas que marcan mucho la diferencia. Cuando uno es deportista, al final es una imagen también, es un Total. producto. No basta solo con, como te mencionaba, no basta solo con ser piloto. Uno tiene responsabilidad también que va a ser un buen expuesto y es referente para muchos jóvenes y personas en el mundo después de que vas a ser uno de los grandes. Entonces, el mensaje que transmite es súper sensible. Ujú. Entonces, yo creo que esos son de los principales. Perfecto. ¿Y alguien no ligado a deporte que se te venga a la mente? No ligado a deporte, ahora, bueno, Titín, mi hermano, Ya, que siempre está feliz. Bueno, él tiene necesidades especiales. Y me acompaña a todos lados, fanático número uno, pero siempre anda para todos lados, fanático de la carrera además. qué lindo. Qué lindo que te pueda acompañar ahí también en todo el proceso. Sí. Bueno, hasta desde el inicio Claro, tenemos varios videos grabados por él, de hecho cuando está partiendo en karting, así que bien chulo. qué bueno. ¿Y qué se siente a los 20 años y haber competido en importantes carreras y estar dedicando tu vida al automovilismo ya hace un par de años? La verdad es que hay pocos jóvenes que encuentran lo que de verdad les gusta cuando son pequeños, y generalmente cuando lo encuentran, depende del país, por lo menos en Chile, te cortan las alas y te dicen, mejor dedícate a otra web.
ingeniero comercial, y haz algo más fácil. Mucho, generalmente cuando uno es niño, al menos en el caso de hombre, no me acuerdo, uno quiere ser astronauta, bombero, policía, piloto, Total. y generalmente te cortan las alas y después uno no sigue ese sueño. O cuando uno está jugando fútbol no te dejan ahí dedicarte a jugar fútbol, a jugar tenis. Entonces pierden esa motivación, al menos que tenían en su momento, Ujú. y luego se pierden, cuesta encontrar algo que a ellos les guste. Yo creo que tuve la suerte que me gustó y estaba convencido desde muy chico que lo iba a hacer. Mi familia se dio cuenta más tarde, a los 13, pero eh, simplemente diría que tuve suerte, nada más. Sí, no, no es menor estar dedicándote a lo que te gusta, a lo que te apasiona desde tan joven. Sí, Sí, y además teniendo una familia que te apoye, claro, total. que tenga además las herramientas para poder permitir que esto pase. Si hay varias cosas que uno tiene que además tener un poco suerte que se hayan alineado para que pasen. Si es que el 2023 no hubiera conseguido a estas personas que se pusieron con Lucas para seguir con mi carrera, no estaría corriendo hoy día. Claro. Y eso tiene que ver con suerte porque justo fue un evento que no estaba tan motivado para ir, pero fui igual porque Ujú. teníamos la necesidad. Había justo un auto que me llamaba la atención. Fui a esa persona, empecé a conversar, nos invitó a un asado. Eh, y habían conocidos de gente entre amigos de un amigo que habían hablado. Entonces hay varias cosas que tienen que haber pasado para llegar Estar. hasta Sí. ¿Y a qué te hubiera gustado dedicarte si no fueras piloto? No sé si alguna vez lo has pensado. eh, astronauta, químico, físico, eh, quizás ligado a la ingeniería, pero con aeronáutica, Ya, motores. ya, siempre ligado ahí, el motor es algo constante en tu Sí. vida. Y si es que no, algo igual que hago también cuando tengo tiempo libre es más la startup, tecnología, innovación, eso también me gusta harto. Perfecto. Y pregunta ahí también, según lo que comentabas, los temas panamericanos y todo eso, por ejemplo, el tema de acercar el automovilismo, tú, si no me equivoco, estás piloto de reserva en Fórmula E. También se desarrolla aquí una carrera en Santiago por las calles. ¿Crees que ese tipo de eventos acerca también el automovilismo a Chile, o estas grandes series como Drive to Survive de Netflix, como que les da un nuevo Sí, empuje? sin duda, pero por ejemplo, cuando en Chile te dicen que no hay una cultura motor, eso es mentira. Desde Estados Unidos, el campeonato de IMSA nos mandan las estadísticas de las 24 horas de Daytona, que habían 266.000 distintas conexiones a la carrera durante un promedio de una hora, Harto, sí. habiendo solo un chileno de 200 pilotos, y Chile estaba dentro de los top 10 países con mayor visualizaciones. Wow, Entonces impresionante. hay conexión, hay un tipo de pasión por el deporte motor. Eh, lo que no significa que este tipo de eventos lo atraigan. Yo creo que es cualquier evento deportivo de clase mundial, o en realidad cualquier evento deportivo donde se pueda celebrar el deporte, es algo súper positivo porque se transmiten valores, es un espacio de vitrina para los deportistas y para el país. Eh, Atrae mucho turismo, mueve la economía, mueve las pasiones, alegra, da alegría a la gente. Si uno ve a Argentina, puede estar un desastre, Sí. pero son campeones del mundo. Tienen un piloto en Fórmula 1, son campeones de rugby. Entonces eso es lo que marca la diferencia. Ujú. Y además se creen el cuento y van a velar para que todos logren Claro, trascender. son muy nacionalistas en el buen sentido de... No, Chile también es nacionalista, No, no, pero digo de apoyar a los pero suyos. van a apoyar a los suyos, siempre. Claro, Cuando en Chile quizás no es siempre el caso, allá siempre los van a empujar. Al igual como también llegó Franco Colapinto, y bueno, son súper buenas en todas las disciplinas y están al lado, o sea, están igual de sí. lejos, la tienen igual de difícil. Ujú. No es un mercado, es un mercado grande, pero es... ¿Cuántos millones de personas hoy día son en Argentina? 45. Sí, por ahí. Claro. Son el Entonces, doble, no es que sea de personas, pero son a lo mejor en cada una de ellas. Cuando tú apoyas a un deportista, hay unos valores, hay un trabajo, hay un camino y un proceso que se ha trabajado que hace que la marca sea parte de la carrera del deportista y no al revés. Y eso le agrega valor a la marca
se afilia con el deportista y la gente empieza a llegar porque es parte de la carrera y de la vida de, no sé, Nico Pino, por ejemplo. Es, por ejemplo, el Copec Rally Móvil, Ujú. todo uno de los grandes eventos también que hay. Total, Y la gente conecta también con eso, en regiones conectan con eso. Y total. es lo que marca la diferencia, sino las visualizaciones, cuando uno va a cuántas visualizaciones hay, cuántos clics hay, es un dato importante, pero no lo puedes dejar como el denominador principal de esa ecuación. Si es que hay distintos negocios, no puede ser solo definido por marketing tampoco. La última pregunta que estaba pensando dentro de las que no hemos nombrado, también existe el Dakar. No sé si te llama la atención en algún punto de tu carrera. Es bastante distinto, obviamente. Es súper distinto. He hecho test de rally junto a Stellantis, algunos, un par, Ujú. cuando estamos desarrollando autos. Y también como para aprender distintas habilidades. Yo creo que sí me gustaría para pasarlo bien, ¿no? De manera profesional. Ya, perfecto. No, no me he dedicado toda la vida a eso. No creo que le vaya a pegar tanto. Son carreras de resistencia también. No es como un rally normal, pero tienes que empujar, pero tienes que ir regulando un poco. Hay que estar loco. He escuchado varias historias últimamente de gente de chilenos que han ido al Dakar. Em, pero podría ser eventualmente. Ya, perfecto. No, no lo descartas. No. Ahora el problema también es los que hacen la CAR son bien sacrificados, porque parten el 1 de enero, pierden todo año nuevo, no están con la familia, entonces depende también de lo que uno haga en ese punto de su carrera. Claro, es verdad, sí. Pero algo ahí por explorar, quizás. Sí, me gustaría. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo de Primera Fuente, donde Nico Pino nos abrió las puertas del mundo del automovilismo, compartiendo con nosotros sus desafíos, aprendizajes y sueños en la pista. Este es solo el comienzo. En los próximos episodios seguiremos conectando con las voces que mueven el deporte. Los invito a suscribirse para no perderse de nada. ¿Y a ti, quién te gustaría que entrevistáramos? Primera Fuente, el podcast donde el deporte habla sin intermediarios.